Algo tan normal para nosotros como es participar del pan y del vino, lo que aquí llamamos la Santa Cena, en otras iglesias la comunión, en otras el pacto, y probablemente en alguna otra congregación le hayan puesto otro nombre. Todo esto que hacemos nosotros como algo tan normal, que todo el mundo lo entiende prácticamente y la mayoría participan, no siempre fue así. No siempre estuvimos bajo el nuevo pacto. Es interesante notar que cuando ustedes comienzan a leer la Biblia, se van a dar cuenta de que hay muchos tipos de libros, muchos estilos literarios diferentes, diferentes autores, etc. Pero hay como dos grandes pactos, lo que llamamos el antiguo pacto o testamento, pero mejor la palabra pacto que testamento, y el nuevo pacto, o lo que llamamos el Nuevo Testamento. Este nuevo pacto en el cual estamos ahora nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por el profeta Jeremías. En el capítulo 31 de su libro, el Señor utilizó a este profeta, a este varón de Dios, para decirnos qué pacto iba a hacer el Señor y cómo lo iba a hacer en los últimos tiempos. Y dice así: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que el nuevo pacto ya estaba escrito, ya estaba profetizado en los tiempos de Jeremías. Ellos, y por supuesto el profeta Jeremías, no vio la realización, el cumplimiento de ese nuevo pacto. ¿Por qué Dios hizo un nuevo pacto si ya había hecho uno? ¿Por qué Dios tiene que hacer uno nuevo? Como hemos leído en esta noche, como Vanessa nos ha leído, un pacto basado en mejores promesas, en una mejor forma, y vamos a ver esta tarde algunas diferencias, algunas características de ese nuevo pacto. Pero repito la pregunta: ¿por qué Dios tuvo que hacer un nuevo pacto si ya había hecho uno? Bueno, realmente el pacto que Dios había hecho era un pacto muy limitado en comparación con este nuevo pacto. Porque el antiguo pacto el Señor lo hizo fundamentalmente con una nación, con un pueblo que redimió milagrosamente de la esclavitud de Egipto. La Biblia nos enseña que por motivos de hambre, una tremenda necesidad, un grupito de personas tuvieron que descender a Egipto a buscar alimentos, a buscar comida, porque en Canaán, como se llamaba en aquel tiempo el país donde esta gente vivía, no había agua, no había comida, no había pasto para las ovejas, para los animales. Y además de todo eso, un miembro de esta familia, un tal José, había sido vendido como esclavo años atrás, haciéndole creer a su padre Jacob que su hijo había sido despedazado por una fiera del campo. Porque el padre lo mandó desde Siquén, lo que hoy en día sería la ciudad de Nablus, Shechem, hasta el lugar donde estaban pastando las ovejas de su padre. Un recorrido de más de 70 kilómetros de distancia. Y al padre le hicieron creer que José había sido matado, había sido despedazado por una
una fiera, una bestia del campo. Y durante años Jacob vivió con esta espina, con este dolor clavado en su corazón. Imagínate que mandas a tu hija un recado al supermercado, a la tienda, al colegio o a cualquier otra parte y te llega la noticia de que tu hijo nunca más lo volverás a ver porque lo han matado, un coche lo ha atropellado o se ha muerto por el camino o sabe Dios. Y durante años y años y años y años llevas ese dolor en tu corazón. Jacob, su vida cambió, envejeció prematuramente. Jacob, para él la vida había perdido todo valor, todo atractivo, porque su amado, su querido hijo José había muerto. Además, la esposa Raquel, con la que él había tenido a este muchacho, era realmente el amor de su vida y también se había muerto en el parto. Por lo tanto, la angustia, el dolor, la tristeza de Jacob era indescriptible. No podemos entender el dolor que este hombre tuvo. Fijaros que cuando llega a Egipto, el faraón de Egipto le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta de Jacob es muy sorprendente, es muy llamativa. Él dice, tengo pocos y malos, tan solo 140 y tantos años. Pero los describe como pocos y malos. La vida de Jacob no fue como la de su padre Isaac, que se lo encontró todo hecho, heredó la fortuna de su padre Abraham. La vida de Jacob, por el contrario, fue una vida muy dura. Desde el vientre de su madre, como bien saben ustedes, ya empezó su batalla, trabando por el calcañar a su hermano Esaú, ¿verdad? Pues la vida de Jacob fue siempre una lucha, fue siempre muy dura, muy difícil, y ahora, como digo, el gran amor de su vida se le muere en el parto, y a su hijo José, según le han dicho los otros hijos, pues lo ha matado una mala bestia. Sin embargo, le llega la noticia de que su hijo José no está muerto. No sé cuántas veces le habrán tenido que pedir perdón a su padre, no sé si realmente en algún momento determinado le contaron la verdad, pero el hecho es que Jacob se prepara, ya siendo muy anciano, y se va a Egipto. Dice la Biblia que llegaron como 70 personas aproximadamente, entre los niños, las mujeres, Jacob, etc. 70 personas. Es interesante notar porque en el libro del Génesis el número 70 es muy importante. Todos los números en la Biblia son importantes, todos tienen un significado, una razón de ser, pero el número 70 es muy importante porque la Biblia nos enseña que en un principio, en el libro del Génesis, había 70 naciones. Y esas 70 naciones se expandieron por todas partes del mundo y de ahí vienen todo el resto de naciones que conocemos hasta el día de hoy. Así que 70 personas descienden a Egipto y se asientan en un lugar privilegiado donde ellos pueden desarrollar su trabajo de pastores, que era una auténtica abominación y era algo que rechazaban contundentemente los egipcios, y allí se establecen. Todo empezó muy bonito. Ten cuidado cuando te ofrezcan cosas que te resultan muy atractivas, muy llamativas, se abren una serie de puertas, vas a ganar dinero, vas a ser reconocido, vas a trabajar cada vez menos y vas a ganar cada vez más. Ten cuidado con las ofertas porque Satanás es un experto en presentar ofertas muy atractivas, sobre todo a los jóvenes, para que piquen. Y lo que aparentemente es muy bonito, al final se puede terminar convirtiendo en una auténtica ruina y desastre para tu vida y en una auténtica cárcel de oro. De hecho, ya lo he explicado en otras ocasiones, la palabra Mitzraim, que es como se dice Egipto en hebreo, es muy interesante porque cuando la analizas al principio de la palabra aparece la letra Men, una letra M, abierta por abajo, ¿verdad? Y al final de la palabra aparece otra letra Men o M, pero completamente cerrada, porque hay dos en hebreo, una abierta y una cerrada. Y eso es lo que es Egipto. Siempre aparentemente hay trabajo, nunca hay escasez de nada, siempre hay alimento, siempre hay agua, siempre hay la posibilidad de emprender un futuro espléndido y maravilloso, pero al final se termina para el pueblo de Dios convirtiendo en una auténtica jaula de oro. Con el paso del tiempo ese pueblo cae en una esclavitud y pierden toda la libertad, pierden todos los derechos. La Biblia nos enseña que pasaron siglos desde que llegaron hasta que lograron salir de aquella nación. Y no fue fácil salir, pero el Señor levantó a un hombre, a un libertador llamado Moisés, y fue el instrumento que el Señor utilizó para por fin sacar al pueblo, a las 12 tribus de Israel de Egipto,
conducirlos por toda la península del Sinaí y llevarlos directamente a la tierra de Canaán. Ahora bien, en el camino, durante la estancia en el desierto, que fue muy larga, que no tenía que haber sido tan larga, pero todos conocemos que por consecuencia del pecado, al final el Señor los castiga a estar durante 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en aquel terrible desierto. La Biblia nos enseña que a los 50 días de salir de Egipto, con mano poderosa a través de Moisés, Moisés se va al monte Sinaí y allí permanece un tiempo en ayuno, en oración, y allí el Señor le da lo que nosotros llamamos la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim son los primeros 5 libros de la Biblia. Eso se llama la Torá, la ley, la instrucción, una especie de constitución donde hay mandamientos, ordenanzas, fiestas, leyes, celebraciones, etcétera, etcétera, para que aquel pueblo, cuando entre y conquiste la tierra de Canaán, la tierra prometida, pues puedan saber cómo tienen que vivir los agricultores, los ganaderos, las mujeres, los hombres, los solteros, las viudas, los casados, cuando vayan a la guerra, cómo se tiene que perdonar, cómo se tienen que presentar los sacrificios, cómo tienen que comportarse ante ciertas y determinadas situaciones de la vida. En fin, es un manual tremendamente práctico. Y esa ley la recibió Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. 613 mandamientos. Por eso es un número que aparece por todas partes, ¿no? Incluso hasta en la creación, en la naturaleza. Ese es el antiguo pacto. Solamente había una nación que tenía el privilegio de recibir la palabra. Solamente había dentro de la nación una familia, una tribu que era la tribu de Leví, a través de sus sacerdotes que tenían la oportunidad de poder presentarse a la presencia del Señor y presentar los sacrificios correspondientes, ¿verdad? Y dentro de la familia de Leví había uno solamente, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Tenemos en la entrada de la iglesia un maniquí con las ropas del sumo sacerdote para que más o menos ustedes se hagan una idea cómo se vestía aquel hombre. Y era el único que una vez al año podía entrar a la presencia del Señor a presentar un sacrificio en un día muy especial. Nadie se podía acercar individualmente a Dios, sino que todo era un ritual, una ceremonia, una liturgia, todo era un proceso muy laborioso. Y repito, no todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios. Así era como vivieron durante siglos bajo el antiguo régimen o bajo el antiguo pacto. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí en esta tarde, claro, ahí vamos a saber más o menos la edad que puedes tener? ¿Cuántos de los que están aquí conocieron la peseta? Una moneda que se llamaba la peseta. ¿La echan de menos? No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando íbamos a poner gasolina y decíamos, ponle 1000 pesetas. Que era un montón. Es el equivalente, para los que no sepan de lo que estoy hablando, era una moneda que hubo en España desde el 1868 hasta el 28 de febrero del 2002. Es decir, 134 años en este país hubo una moneda que se llamaba la peseta. Y 1000 pesetas, cuando uno ponía gasolina, eran el equivalente a lo que hoy en día serían 6 euros. 6 euros de gasolina. ¿Quién se atreve a ir a una gasolinera con su coche y decirle, póngale 6 euros de gasolina? Cuando mis padres me daban una moneda de 500 pesetas para el fin de semana, saltaba de alegría. 3 euros para todo el fin de semana y sobraba. Había una moneda que era de 2,50, el medio duro, para coger la guagua. Y así sucesivamente podríamos hablar. Pero llegó un momento en el que esa moneda ya no tiene curso legal. Repito, el 28 de febrero del 2002 comenzamos a utilizar otra moneda. ¿Y cuántos se acuerdan que cuando comenzó a funcionar el euro, teníamos muchos de nosotros una calculadora? ¿Se acuerdan? Y hacíamos el cálculo, ¿me estarán cobrando mucho o me estarán cobrando poco? Porque resulta que después aquellas tiendas de todas 150, me parece que era, o todas 100 pesetas, después resulta que era toda 1 euro. Y decíamos, no,
Un euro es mucho más que 100 pesetas. Y teníamos una calculadora y decíamos, uy, qué caro, ¿no? Qué diferencia ahora el redondeo. Bueno, pues hay mucha gente que vive con esa nostalgia. Hay mucha gente que aún guardan en la mesilla de noche, o en sabe Dios dónde, en el calcetín o debajo del colchón, no sé dónde, todavía guardan aquellos billetes. ¿Se acuerdan el billete verde que salía al Teide? ¿Cuál era? El de 1.000 pesetas. Y había otro de 5.000, uno de 2.000 creo que también había. Y había uno de 10.000, el de 10.000 ya era lo máximo. 10.000 pesetas, eso ya era tremendo, ¿no? Cuando te daban un billete de 10.000 pesetas era como si fuera, como si fuera Bill Gates, ¿no? O más o menos así, ¿no? ¿Qué les parece? Mi padre, el primer coche que yo tuve fue un Mini, pero no esta maravilla de Mini que hay hoy en día circulando, sino el Mini de aquellos años le costó 40.000 pesetas, que son, no llega a 300 euros. Un coche que nos recorrimos toda la península. Ya no existe esa moneda. Algunos que no nacieron en aquella época, ni la usaron, ni la vieron nunca, dice, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos aquellos cassettes y se nos trababa? ¿Qué hacíamos? Le dábamos vuelta y con un lápiz le dábamos la vuelta. ¿Se acuerdan o no? Pero algunos venían sin los agujeritos, entonces le poníamos 2 trocitos de papel o cinta adhesiva para poder grabar encima de aquellos. ¿Se acuerdan? Algunos dicen, ¿pero qué está hablando este hombre? ¿Se acuerdan cuando llamábamos por teléfono que había una rueda que giraba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las cabinas telefónicas de peseta? ¿Se acuerdan aquello? Qué tremendo, ¿no? Todo eso pasó. Es una vida que ya muchos ni conocieron, ni saben de lo que estoy hablando. El antiguo pacto contenía cosas que cuando vino el nuevo pacto quedaron totalmente obsoletas. Y aunque algunos todavía viven con la nostalgia de la gloria del antiguo pacto, porque tuvo su gloria, claro que tuvo su gloria. Dice la Biblia que cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas de los 10 mandamientos y la Torá, la ley, dice que hubo una presencia de Dios espectacular. Dios habló con voz audible y todos pudieron escuchar la voz audible de Dios, un milagro único e irrepetible en la historia. Tuvo su gloria, hubieron ángeles, hubo fuego, hubieron cosas tremendas, pero forman parte del pasado. Cuando el Señor Jesucristo estableció el nuevo pacto, ya no es la figura principal, el protagonista Moisés, sino el mismísimo Señor Jesucristo. Ya no hablamos de la ley escrita en tablas de piedra, sino de la ley escrita en corazones y en la mente de los hijos y de las hijas de Dios. En el Antiguo Testamento se enfatizaba mucho, se repite mucho la frase, si guardareis estos preceptos, si guardareis y cumpliereis estos mandamientos. Pero sin embargo en el Nuevo Testamento no se habla tanto de hacer, sino más bien de creer. Qué interesante la pregunta que le hace el carcelero de Filipo a Pablo y a Silas cuando se produce aquel tremendo terremoto. ¿Os acordáis? La pregunta que le hizo el carcelero a ellos. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tiene una relación nacional a través de un representante llamado el sumo sacerdote, que entra al lugar santísimo una vez al año, porque dicho sea de paso, ni existe lugar santísimo, ni existe templo, y los sacrificios hace 2000 años que dejaron de celebrarse. Ahora podemos entrar a una relación íntima, a una relación personal con Dios, y eso no les cabe en la cabeza a mucha gente, como un Dios tan grande, tan magnífico, tan poderoso nos permita a nosotros, seres humanos finitos y tremendamente limitados, tener comunión y relación con ese Dios. En el antiguo pacto había un lugar que se llamaba el tabernáculo, aquel templo portátil que se levantaba en pleno desierto. Ahí tienen el tabernáculo, esa carpa en el centro que interiormente estaba dividida en dos,
una primera parte que se conocía como el lugar santo, donde estaba la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos. Déjalo anterior. La menorá, había un altar de incienso, ¿verdad? Y había una mesa de panes que se cambiaban cada semana. Detrás de una cortina inmensa estaba el arca de la alianza. Eso era el lugar santo y a continuación el lugar santísimo. En la entrada había un altar del sacrificio por donde tenían que pasar todos los que querían entrar a la presencia del Señor, también el sumo sacerdote, también los sacerdotes, y a continuación una especie de fuente de lavacro donde se lavaban los pies y las manos después y antes de presentar cualquier sacrificio. Y alrededor del tabernáculo unas cortinas, una especie de muralla que impedía que la gente entrara sin pasar por la única puerta de acceso que había, que era muy ancha y muy baja, para que todo el mundo del pueblo de Israel supiera que tenían acceso en aquel momento al tabernáculo, pero tenían que entrar de una forma humillada. Si pasamos a la siguiente fotografía y le levantamos la carpa, ¿verdad? Le levantamos, el techo, que era muy grueso, de tal manera que impedía que entrara la luz natural, la luz del sol. Ahí pueden ver ustedes las dos divisiones internas. El tabernáculo en el centro, ese humo que ven ahí era la gloria de Dios posada permanentemente en ese lugar, y alrededor del tabernáculo las 12 tribus de Israel, en lo que llaman vulgarmente la gente, lo que se conoce con el famoso nombre de la estrella de David. Ahí pueden ver ustedes cómo en cada punta acampaban 2 tribus, total 12, y en el centro acampaba la gloria de Dios, el tabernáculo. Y toda la vida religiosa del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto giraba en torno a este templo portátil llamado el tabernáculo o la tienda del testimonio. Allí se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Allí se encontraba una copa con maná dando testimonio permanente de la provisión de Dios para con el pueblo. Allí se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, las primeras que Moisés rompió y la segunda que también posteriormente recibió. Todo tiene una explicación, las medidas, los colores, los materiales, etcétera, etcétera. Pero solamente el pueblo podía entrar a lo que llamamos el atrio, la parte exterior. Los sacerdotes a la parte, digamos, intermedia, al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año a lo más profundo, allí donde estaba el arca de la alianza, y se postraba y allí oraba por el pueblo y salía y entonces bendecía al pueblo pronunciando el nombre de Dios hasta el año siguiente. Y así fue durante siglos y siglos y siglos. Cuando entran en la tierra prometida, el mismo tabernáculo lo ponen primeramente en un lugar, luego en otro lugar, hasta que finalmente en los días del rey Salomón construye ya un templo de mayor envergadura, pero exactamente con el mismo mobiliario, pero lógicamente más grande y más lujoso, en lo alto de un monte que se hizo una explanada, el monte Moriah, y allí se construyó el primer templo de Jerusalén, que fue destruido por el rey Nabucodonosor. Se levanta un segundo templo que volvió a ser destruido en la época de los romanos por Tito y su padre por Vespasiano, y hasta el día de hoy no hay nada en pie, ni del tabernáculo ni del templo en Jerusalén. Pero la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, la Biblia dice que el Señor tomó aquel pan y aquel vino y no dijo lo que siempre se decía en esa noche, que era la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesaj, que era cuando se recordaba que este pueblo había sido salvado milagrosamente de la esclavitud y habían iniciado una vida nueva. Esa noche se decían una serie de cosas que hoy en día muchos las siguen diciendo exactamente igual que en la época de Moisés. Siguen comiendo exactamente lo mismo y siguen haciendo todo el ceder, todo el orden de la cena exactamente igual durante siglos y siglos y siglos. Pero esa noche el Señor Jesucristo cambió las cosas. Esa noche no dijo, tomando ese pan sin levadura, recordando que no hubo tiempo para que leudara la masa y tuvo que ser algo muy rápido, pues no tomó ese pan, esa matzá, como se llama,
que no sabe prácticamente a nada, como una especie de galleta sosa, sin sal, sin nada, no dijo: este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comed de él. Sino que esa noche dijo algo diferente que nunca nadie había dicho en la historia, solamente él: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cada comensal, cada persona que estaba sentada a esa mesa tenía 4, no una, 4 copas de vino, y cada vez que tomaban una de las copas de vino mencionaban una de las promesas que el Señor le había dado a ese pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo esa noche no citó ningún texto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino que tomando la copa dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no hay sangre de corderos, de ovejas, de bueyes, de animales. Ya no hay víctimas inocentes, sino que ahora este vino va a simbolizar, va a representar por toda la eternidad mi sangre. Sangre que va a ser derramada por toda la humanidad. Porque el antiguo pacto era para un pueblo, era para una nación en particular. Los demás quedaban ajenos a los pactos de la promesa, como dice el apóstol Pablo a la carta de los Efesios, que los demás estaban ajenos a los pactos, a las bendiciones, a los privilegios, también al cumplimiento de las leyes, estaban totalmente al margen. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Señor abre la puerta, abre el abanico, para que toda persona, da igual de dónde sea, da igual si forma parte de ese pueblo o de cualquier otro pueblo, de cualquier otra raza o etnia, pueda, si quiere, recibir el perdón de sus pecados. Porque el sacrificio de Cristo fue universal, no fue para una nación, para un pueblo en particular y los demás a mirar o ajenos, sino que ahora cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, puede invocar el nombre de Jesús y ser salvo, porque es una de las características del nuevo pacto. Ya no tenemos que ir a un tabernáculo, ya no tenemos que ir al templo, a un sitio en particular, a visitar a Dios, sino que ahora nosotros somos el templo, el tabernáculo, la casa donde Dios mora 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén? Esto no pasaba en el antiguo pacto. Ya no hay sacerdotes que tienen que mediar, que tienen que interceder, que tienen que acercarse a la presencia del Señor y después nos comunican lo que Dios ha dicho o lo que Dios pide. No. Recuerden, por ejemplo, el otro día cuando hablábamos del padre de Juan el Bautista, de Zacarías. Recuerden que el pueblo estaba fuera, esperando. No sabían lo que estaba sucediendo. Y él entró a la presencia de Dios y allí tuvo aquella revelación que su hijo iba a nacer, que su mujer iba a quedar embarazada con el ángel Gabriel, etcétera, etcétera. Y todos los demás fuera. Hoy en día no es así, no dependemos de un clero, no dependen ustedes de pastores que son los únicos privilegiados, escogidos, seleccionados para poder acercarse a la presencia del Señor, sino que hay una promesa que yo creo que ya se saben todos ustedes de memoria. Dice: y ahora aquellos que antes no eran pueblo, ahora son pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora todos somos, tenemos la capacidad, el privilegio de acercarnos a Dios cuantas veces queramos. De noche, de día, de pie, de rodillas, en un avión, en un barco, en un submarino, en una cárcel, en una cueva, en una iglesia, donde quieras, cuando quieras y como quieras, puedes hablar con el Creador del universo, que aparte de Creador es tu Padre, es tu amigo, es tu Dios, es tu Señor y Salvador, y cuando quieras puedes hablar con Él y Él te oye y te responde. ¿Cuántos dicen amén? Son privilegios que tenemos ahora por formar parte del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante se leía esta noche y hablaba la lectura acerca de que en este pacto hay mejores promesas, hay mejor forma de acercarnos a la presencia del Señor. Pero lamentablemente hay personas que aún quieren vivir bajo la esclavitud del antiguo pacto. Pero permítame llevarles a Gálatas capítulo 3, un pasaje muy interesante y necesario de leer, porque nos habla acerca de el pacto, lo importante que es entender el nuevo pacto. En Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante voy a estar leyendo.
Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren, antes de seguir leyendo, Abraham, el patriarca Abraham, padre de judíos, padre de cristianos, padre de árabes, padre de todos, nunca tuvo la ley en su mano. Él no recibió una serie de promesas. Dios no pactó con él por medio del antiguo pacto, sino que él nació 400 años antes de que Dios hiciera el antiguo pacto. Luego Dios trata con él, no a través de la ley, no a través del antiguo pacto, sino en una relación excepcional, sin lugar a dudas. Y Dios le da una serie de promesas y hace un pacto con él. Y él se fía de Dios y le cree a Dios. Por eso dice que le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque en Abraham, si algo destaca, es la fe y la obediencia. Él nunca leyó Levítico. Él nunca tuvo en su mano el libro de Génesis. Él no sabía lo que eran los 10 mandamientos. No los leyó, no los conoció. Porque, repito, él vivió 4 siglos antes de la ley. Por lo tanto, la relación de Abraham con Dios no era a través del antiguo pacto, sino era personal, era completamente diferente. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra algún día, a través de ti, Abraham, serán bendecidas. Pero sin embargo, en el antiguo pacto, las demás naciones quedaban exentas, quedaban fuera. No podían participar del nuevo pacto. Sin embargo, en Abraham, Dios dice: en todas las naciones de la tierra, tú podrás transmitir bendición si hay gente como tú, gente de fe y gente obediente. De modo que los que son de fe son bendecidos, como el creyente Abraham. ¿Cuántos de los que están aquí que son creyentes saben que tú eres un hombre y una mujer bendecido? ¿Seguro lo sabes? Por eso nos saludamos: Dios te bendiga. Porque si tú no pudieras transmitir bendición, lo que estás diciendo es mentira. Pero podemos bendecirnos los unos a los otros porque somos gente de bendición, porque en Cristo Jesús, por la fe y por la obediencia a su sacrificio, tenemos la bendición del Señor. No porque seamos mejores que nadie, no porque nos lo merezcamos o porque nuestros méritos nos permiten tener la bendición de Dios. Aquí no se trata de méritos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí contaba mucho el tema de los méritos. De hecho, cuando ustedes ven a gente que estaba dominada y controlada por el Antiguo Pacto, cuando van a orar dicen: yo no soy como este, yo ayuno, yo doy diezmos, yo, y ellos presentaban y siguen presentando su currículum delante de Dios porque consideran que lo que hacen es la puerta abierta para que Dios sí o sí les tenga que bendecir. Como aquel joven rico que dice: desde mi juventud he guardado todo esto, pero él sabía que todavía algo le faltaba, y lo que le faltaba era la fe de Abraham, vivir por fe y no sujeto a letras, sino sujeto a una relación de fe delante del Señor. Ahora fíjense lo que dice el verso 10. Porque todos los que dependen, este versículo es una bomba, esto deberían de leerlo muchos que están empeñados en vivir según la ley de Moisés. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es durísimo, Esto es durísimo. Que una persona quiera vivir según la ley, escrupulosamente, y la Biblia dice: si tú quieres depender para tu relación con Dios de las obras de la ley, estás bajo maldición. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, es decir, para cumplirlas. Es decir, si tú te empeñas en vivir bajo la ley, nadie te lo impide. ¿Quieres vivir según la ley de Moisés? Adelante. ¿Quién te lo impide? ¿Quieres vivir según los 613 mandamientos de la ley? Adelante, venga, inténtalo. Como falles en uno, es como si hubieras dejado de cumplir los 612. ¿No te das cuenta que Dios lo puso, permítame, tan difícil, tan imposible,
para que nadie pudiera justificarse delante de Dios y decir, yo he cumplido los 613. Entonces la pregunta es obvia, ¿para qué la dio? Para que el hombre llegara a un grado de frustración tan inmenso que dijera, Señor, llevo 50 años de mi vida tratando de vivir escrupulosamente según la ley, y cuando no es una cosa, es otra. Cuando no peco aquí, peco allá. Cuando no cumplo este mandamiento, cumplo el otro. No hay manera, no puedo cumplir toda la ley. Y entonces es cuando te tienes que dar cuenta de que tú nunca podrás cumplirla y que necesitas urgentemente ayuda, y la ayuda viene de lo alto y es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que si quieres vivir según la ley y no la cumples, bajo maldición vivirás. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica delante de Dios o con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto no está en el Nuevo Testamento. Este es un versículo del libro de Habacuc, que está en lo que llamamos Antiguo Testamento. Y ya se les decía al pueblo de Israel, ¿queréis ser justos? ¿Queréis recibir perdón de pecados? ¿Queréis tener acceso a Dios? ¿Queréis tener a Dios de vuestra parte? Muy bien, vivir por fe, que fue la vida que llevó Abraham durante toda su vida, que nunca leyó la Biblia, nunca dio, nunca hizo ningún sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Sin embargo, fue declarado justo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, verso 12, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese versículo sí está en la ley. Toda persona que muriera clavado en una cruz, que muriera clavado en un madero, se le llamaba maldito. Y así fue como Cristo murió, como un maldito. Pero al mismo tiempo Él cargó, como ocupó nuestro lugar, al mismo tiempo Él cargó todas las maldiciones que venían por no cumplir los mandamientos de la Torá, los mandamientos de la ley. Por eso dice la Biblia que Cristo era la maldición personificada delante del Padre, y por eso el Padre tuvo que desviar la vista, y fue cuando Cristo, con un grito desgarrador desde lo más profundo de su ser, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente por eso, porque Dios es santo y no se mezcla con el pecado, ni se mezcla con todo lo que no tiene nada que ver con su esencia, que es la santidad. Y en ese momento el Hijo, el Señor Jesucristo, era el pecado personificado, era la maldad personificada, era todo lo peor que nos podemos imaginar, lo cargó voluntariamente. Y por eso, en ese momento, Él estaba totalmente solo, porque todo el peso del pecado, de la ira de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por eso tuvo que morir, porque cargó voluntariamente tu pecado, y el tuyo, y el tuyo, y el mío, y el de todos y cada uno de nosotros. No tenía que haberlo hecho, pero lo hizo voluntariamente. Por eso es que es ridículo y en cierto sentido una ofensa a Dios cuando alguien dice, pero yo tengo que hacer algo más para obtener el perdón de mis pecados. No sé, darme con un látigo, crucificarme, ir de rodillas de aquí, no sé a dónde. Algo tengo que añadir. ¿Qué vas a añadir si el sacrificio de Cristo fue perfecto? Si Él pagó la deuda completamente, no dejó nada sin pagar. Imagínate que vas mañana al banco donde tienes un préstamo, un crédito, lo que sea, y cuando vas a pagar la cuota mensual con la cual te has comprometido, resulta que el director o el que esté allí te dice, la deuda ha sido totalmente cancelada. ¿Pero por quién? Da igual. Alguien vino y dijo nombres y apellidos suyo y dijo, yo quiero pagar todo lo que esta familia debe. Yo quiero pagar todo lo que esta persona debe a este banco. ¿A cuánto le gustaría que le ocurriera eso? Muchos préstamos aquí entonces, ¿eh? Cuando nosotros vivíamos totalmente por fe en la península, totalmente por fe, y teníamos que orar cada día, cada semana,
por todo, por el agua, por la comida, por la gasolina, absolutamente por todo, totalmente por fe, durmiendo muchísimas veces en gasolineras dentro de mi coche porque no tenía ni para comer, porque si lo que me gastaba, después no podía tener para la gasolina y tenía que llegar a casa y a lo mejor tenía por delante 1.000 o 2.000 kilómetros, o sabe Dios. Pues un día fui a pagar al banco el alquiler de mi casa en Madrid, donde yo vivía. Y alguien me dijo en el banco, ¿usted no debe el alquiler de este mes? Digo, ¿cómo que no? Yo sé que lo debo. Juntábamos hasta la calderilla, juntábamos las pesetas, las medias, juntábamos todo. Y me dice, alguien vino y pagó la mensualidad suya de este mes. Mira, salí del banco que no cabía dentro de los pantalones. Una alegría impresionante que alguien, nunca supe quién fue, me lo imaginé, pero nunca supe realmente quién pagó ese mes en el banco la casa donde nosotros vivíamos. Imagínate lo absurdo que sería volver al día siguiente para decir, vengo a pagar este mes. Y me dice, le dije ayer que no debe nada, que ya alguien pagó su deuda. No, pero yo igualmente quiero pagarla. ¿A quién se le ocurriría pagar una deuda que ya alguien pagó por ti? A nadie. A nadie con dos dedos de frente, a nadie en su sano juicio se le ocurriría insistir en pagar una deuda que ha sido cancelada. Pues espiritualmente hablando, si tú has creído en Jesucristo, si tú le has pedido perdón por tus pecados, si lo has recibido en tu corazón como tu Señor, tu Salvador personal y has creído que Él murió por ti, tú no le debes nada a Dios. Eso de que dice, no, la salvación es gratis. Claro, es gratis porque alguien la pagó. ¿Y quién fue el que la pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿tú te quieres ir a crucificar ahora el año que viene, cuando sea la Semana Santa? ¿Te quieres crucificar? Bueno, pues vete. ¿Te quieres ir de rodillas de aquí a la basílica de no sé quién para demostrarle a Dios no sé qué? Vete si quieres. ¿Quién te lo impide? ¿Quieres encender 2.000 velas? ¿Y quieres hacer 200 Padre Nuestros y rozar? ¿Pero quién te impide hacer eso, mi hijo? ¿Usted quiere hacerlo? ¿Usted quiere vivir pagando la deuda que ya ha sido cancelada? ¡Hágalo! Pero le producirás un dolor tremendo en el corazón de Dios ver que no te fías de Él, ver que no terminas de creer lo que Él hizo por ti, que lo hizo por amor una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Sigo leyendo. Estoy en Gálatas capítulo 3. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Ahora comienza Pablo, dice, a hablar en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente también, ¿verdad? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Aleluya. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Me explico. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, te bendeciré y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. ¿Lo crees o no? Y Abraham dijo, lo creo. Creo que mi descendencia, creo que alguien de mi descendencia podrá bendecir a todas las naciones de la tierra. Evidentemente Abraham nunca supo de quién se trataba. Aunque el Señor Jesucristo un día dijo a los judíos, yo soy antes de Abraham. Y le dijeron, ¿cómo? ¿Que tú eres antes del patriarca Abraham? Es imposible. No tienes ni 40 años. Y Jesús les dijo, para ponerlos aún más rabiosos, más inquietos, pues Abraham vio mis días y se gozó. Yo creo por pasajes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, yo creo que el Señor Jesucristo, y hay pasajes que no voy a ahora mencionar,
donde el mismísimo Señor Jesucristo se presentó al patriarca Abraham de varias formas y en varios momentos y lugares, y Abraham lo vio. Y dice la Biblia que Abraham desde ese día comenzó una búsqueda desesperada, buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio y la saludó mirándola desde lejos. Y ya me dirán ustedes cuál es la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, si no estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que por primera vez aparece su descripción en la Biblia, en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. ¿No les parece? ¿No creen ustedes que Abraham y Cristo se conocieron y hablaron de lo que ocurriría en el futuro? No les quepa a ustedes la menor duda. Pues esa promesa que el Señor le hizo a Abraham de que algún día todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de uno de sus descendientes, se hizo, como acabamos de leer, 430 años antes de que viniera la ley por medio de Moisés. Es decir, tenemos la promesa, a continuación tenemos la ley, y lo que hemos leído, cuando viene la ley, no viene para invalidar la promesa. No, el objetivo de la ley no era invalidar la promesa, el pacto, el trato, el convenio que Dios había hecho con Abraham. Entonces uno dice, bueno, pero si la ley no vino para abrogar o para derogar la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué querían ley si ya tenían la promesa? Es que Pablo dice, es que la ley no se le dio para el justo, porque el justo no necesita ley. ¿Abraham qué ley necesitó? ¿Y qué ley necesitó José para saber que era pecado lo que aquella mujer estaba proponiendo? Isaac jamás leyó la ley. Job, que conocía a Dios de una manera tan profunda y maravillosa, no conoció la ley. Las 12 tribus de Israel no conocieron la ley, lógicamente, antes de la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Dice, para los transgresores, para los homicidas. Es decir, había que poner ciertas y determinadas leyes y limitaciones, porque el corazón del hombre es engañoso, y había que enseñarle al pueblo a vivir en santidad, había que enseñarle al pueblo cómo tenían que hablar, cómo tenían que caminar, cómo tenían que comportarse. Aquí está la promesa, no la toquemos, eso está en vigor, pero desde que se da la promesa hasta el cumplimiento de la promesa en Cristo, pasaron siglos y siglos y siglos, y a este pueblo hay que darle parámetros, a este pueblo hay que enseñarlo a vivir, a este pueblo hay que enseñarlo a comportarse, a este pueblo hay que educarlo. Y todas estas leyes, todos estos mandamientos los van a llevar al Mesías para que cuando venga el cumplimiento de esta promesa que el Señor le dio a Abraham, lo reconozcan y se den cuenta de que la ley no era un fin, sino era un medio más para poder llegar a Cristo. Pero lamentablemente vino el Mesías, el cumplimiento de la promesa, la simiente de Abraham, y no lo reconocieron. Y han pasado 2000 años y vemos todavía a muchos en ese pueblo que siguen en el punto intermedio, esperando que nazca el Mesías, orando para que pronto se construya el templo de Jerusalén, preparándose los levitas con su ropa, con sus instrumentos musicales, con toda la parafernalia. ¿Por qué? Porque viven de una gloria perdida, de una gloria del pasado que quieren volver a recuperar. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Tuvo gloria, tuvo el respaldo de Dios la ley, totalmente. Pero fue algo transitorio, fue algo temporal. Querer vivir los creyentes, los que han conocido el Evangelio, los que han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios, querer dar un marcha atrás, querer volver al antiguo pacto, es ridículo, es absurdo. Es decirle a Dios, muy bien tu muerte, muy bonita, precioso, muy buena tu resurrección, espectacular. Muy bien eso del pan y del vino, eso de que ascendiste y estás a la diestra de Dios el Padre, maravilloso. Eso de que vas a volver otra vez en gloria y todo ojo te verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres el Señor. Todo eso está maravilloso, pero yo me quedo con la peseta, que no funciona, que no sirve. Vete mañana a pagar la gasolina con pesetas. Pero si es que está la cara de Franco y encima, que no funciona.
Pero si yo la usé, y mi padre, y mi abuelo, sí, mira, desde 1868 hasta el 28 de febrero del 2002. Estamos en el 2020. Ya ha caducado esa moneda. Ahora estamos en otra. Nos guste o no, sea más cara o más barata la vida, la realidad es que ya vivir en el pasado no se puede. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Me acuerdo una vez cuando fui a visitar, era soltero me parece, en aquella época todavía, fui a visitar a Elena, allí a Galicia cuando salí del ejército, y me llevó a no sé qué sitio, que había unas chicas con unos auriculares. Esto les va a sonar a chino a los más jóvenes, pero fue aquí en el mundo, en el planeta Tierra, unas chicas que estaban delante de una pantalla llena de agujeros y de cables. Y entonces decía, ¿con quién quiere hablar? Quiero hablar con fulanito de tal. Entonces la chica marcaba, metía aquello en el agujero, así, la clavija, y decía, pase a la cabina número 2. Y la chica, si quería, se enteraba de todo, porque ella era la intermediaria. Qué cosas tan raras, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de lo que llamábamos el busca? Era un aparatito que hacía pip, 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 pip. Llámame urgente. Entonces tenías que llamar a un teléfono y decirle, dígale a fulanito de tal que mañana a las 4:30 paso a recogerlo. Y la chica mandaba ese mensaje. Qué cosas tan raras estoy diciendo, ¿no? Algunos dirán, ¿pero en qué siglo nació Manolo? Así era, mi hermano. Vivir bajo el antiguo pacto es volver a la esclavitud. Y el Señor Jesucristo, a que vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a que tengamos una íntima comunión con Dios. ¿Saben lo que pasa cuando una persona rechaza el verdadero y nuevo pacto? ¿Saben lo que puede ocurrir cuando rechazas la bendición de vivir bajo el nuevo pacto con sus correspondientes características, que te he compartido algunas de ellas en esta tarde? Pues te lo voy a leer. Y esto una noche de madrugada en el Cótel, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, hablando con un rabino de Chile, salió este tema y me quedé sorprendido cuando él me dice, esto es lo que nos va a pasar a nosotros. No me dijo por qué, pero esto es lo que está profetizado que nos va a ocurrir a nosotros. Y yo me dije a mí mismo, esto pasa cuando le cierras la puerta a Dios. El diablo te abre muchas puertas y te engaña y te seduce y caes en las redes. Isaías capítulo 28, y es la última lectura que leeré en esta noche. Isaías capítulo 28, a partir del versículo 14 en adelante. Y esta noche, más que una predicación, parece un estudio bíblico, ¿verdad? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Mira a quién va dirigida la palabra, te la vuelvo a repetir. Varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Dios. Estoy leyendo en Isaías 28, ahora el 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor, el Eterno, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión. ¿Qué es Sión? Es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. Es la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. Uno de ellos es Sión. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es decir,
se rechaza el verdadero pacto, se rechaza el pacto hecho en la sangre de Jesucristo y se abre la puerta a hacer pactos con los enemigos y con la misma muerte. Y mira tú por dónde se ha mencionado hace unos días, hace unas semanas, en televisión a nivel mundial, nada más y nada menos que al patriarca Abraham, que no es normal que se diga en una televisión, que se diga a nivel mundial el nombre del patriarca Abraham, porque se ha hecho un pacto que sigue ampliándose y lo llaman el pacto de Abraham, que no tiene nada que ver. El pacto de Abraham, naciones que antes peleaban, se odiaban, se rechazaban, ahora hacen un pacto y ahora comen juntos y ahora son niños buenos y ahora nos amamos y nos queremos. Y en 24 horas, firmando un papel, nuestro corazón ha cambiado, ya nos amamos, ya somos buenos, ya no nos vamos a hacer daño, y lo que no han hecho miles y miles de años, ni le dejaron que el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo lo hiciera, ahora resulta que se sientan unos señores alrededor de una mesa con 2000 cámaras, 300 fotógrafos, etcétera, etcétera, y firmando un papel, ya somos buenos y nos vamos todos a comer y hemos hecho un nuevo pacto, que la Biblia lo llama el pacto con la muerte. Y es simplemente un pequeño botón de muestra para que veáis lo que se avecina y lo que le viene a muchas naciones del mundo por haber rechazado el nuevo pacto. Al final terminan pactando con el peor de los peores, que es nada más y nada menos que el representante máximo de la muerte, que es el famoso anticristo. Hermanos, quiero terminar diciendo algo en esta noche. Si tú has conocido al Señor Jesucristo, si lo has recibido como tu Salvador personal, si has entendido el Evangelio, no solo si has oído, si has entendido el Evangelio, el propósito por el cual Cristo vino, no vuelvas atrás. No empieces a añadir cosas que no tienes por qué añadir, porque el Señor Jesucristo hizo un sacrificio perfecto, nos redimió de todo lo que nos tenía que redimir y ahora tenemos que comenzar a disfrutar de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, de tal manera que ahora tenemos un título extraordinario que no se compra con dinero y es el de hijos e hijas de Dios, lavados y comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y están agradecidos con el nuevo pacto. Dale un aplauso al Señor en esta noche y dígale gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea tu nombre. Usted no tiene que pactar con nadie. Usted no tiene que hacer pactos con pastores, ni obispos, ni apóstoles, ni nada que se le parezca. El pacto lo hizo Él con nosotros. Somos libres para alabarle, servirle y glorificarle. No se enrede en cosas turbias y extrañas. Cuando salga por esas puertas dentro de un instante, vaya diciendo gracias, Señor, porque cada día, Señor, tengo que estar más agradecido por lo que tú has hecho por mí. Porque nadie jamás en la vida ha hecho lo que tú hiciste por mí. A ti la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos podido recordar con este pan y con este vino el nuevo pacto que tú hiciste por nosotros. Señor, bendícenos durante toda esta semana que hoy comienza. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Los hermanos que vienen de lejos, guárdalos ahora en la carretera. Los hermanos que han estado viendo el culto desde su casa, bendícelos, ayúdales, Señor, que durante toda esta semana que hoy comienza, estemos bien cerca de ti, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido el Evangelio que nos ha hecho libres, hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos preparamos para levantar la ofrenda en esta noche. Que Dios les guarde. Nos vemos Dios mediante el jueves. Recuerden que los jueves no hay que hacer ningún tipo de lista, pueden venir todos los que quieran, pero antes de que recojamos la ofrenda, no quiero despistarme, creo que hay gente nueva en esta tarde, ¿verdad? Gente que ha venido por primera vez. Si es así, me lo pueden indicar
Gente que ha venido a lo mejor por primera vez. ¿Ustedes han venido hoy por primera vez? ¿Sí o no? ¿Ya habíais venido? Ah, bueno, pues entonces no es la primera vez. ¿Tú también habías venido? Qué bien. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Rosana. ¿Quién te trajo? ¿Cómo viniste? ¿Perdón? Internet. Ah, ese un señor muy famoso se llama Internet, ¿no? Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha venido por primera vez? Muy bien, gloria a Dios. Pues hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana preciosa. Por favor, al salir, les pido por favor, no se amontonen allá afuera. Guardemos las distancias. Siempre pedimos a algunos voluntarios para ordenar, para limpiar un poquito esto. Y Dios mediante nos vemos el próximo jueves. Los hermanos que se van a bautizar, recuerden el próximo domingo 6:15 estar aquí en las clases para ustedes reciban esa enseñanza. Hoy hemos tenido un hermano nuevo arriba traduciendo, una ayuda nueva que nos ha venido, dándole un respiro a nuestra hermana Canderina. Que el Señor les bendiga y nos vamos a ver todas las mañanas en el devocional. Compartan el devocional con toda la gente, el pastor online mañana por la tarde, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de haber estado juntos. Cantamos una alabanza a los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda. Pueden pasar ya rápido. Los demás nos vamos a quedar aquí y quiero llevarles, por favor, en esta tarde al Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, por favor. En el capítulo, concretamente el 16, Marcos, por favor, capítulo 16. Quiero que sigamos la lectura a partir del versículo 9. Marcos capítulo 16, versículo 9. Los evangelios cuentan la muerte y la resurrección del Señor, y también las personas a las cuales se les apareció el Señor. Como bien saben ustedes, a la primera persona que se le apareció el Señor Jesucristo, una vez resucitado, fue a una mujer, fue a María Magdalena. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las personas a las cuales se les presentó el Señor, no la menciona a ella. Menciona que se presentó a Pedro, Cefas lo llama él, a los apóstoles, a él. Dice, incluso en una ocasión se presentó el Señor a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero no la menciona María Magdalena. Y eso que fue la primera mujer que lo vio resucitado. Bueno, tengo que decir, hermanos, que eso tiene una explicación. Y es que en aquellos tiempos los testimonios, el testimonio que diera una mujer no era válido, no se aceptaba. No se aceptaban los testimonios de una mujer en juicios ni en ningún otro terreno. Por lo tanto, teniendo en cuenta la costumbre de la época, no es que la menosprecie, pero Pablo no la menciona simplemente por eso. Por eso menciona hombres, menciona el grupo de 500 personas, etc. Pero yo quiero que prestemos atención a esta porción, que si bien es cierto, y lo digo por si en algún momento te lo dicen, que desde el versículo 9 hasta el final no fue escrito por la pluma de Marcos, aunque están en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos realmente termina en el versículo 8. Fue otra persona, después seguramente de la muerte de Marcos, el que escribió desde el versículo 9 al 20, como algo que añadió al Evangelio como una conclusión. Y dice el texto así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, ahí lo veis, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Algunas personas a veces les he oído que dicen que María Magdalena fue prostituta. Bueno, yo nunca he leído eso, pero sí lo he oído. Y lo he oído a veces de personas que comparten la palabra utilizando este texto u otro, que María Magdalena era prostituta. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que era una persona, una mujer que tenía problemas con demonios, concretamente 7, y el Señor la liberó. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía,
y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron, porque la costumbre, repito, era no aceptar nunca el testimonio de una mujer. Ella no estaba mintiendo, ella no estaba diciendo algo fuera de la lógica o de la verdad, sino que simplemente ningún hombre en aquella época iba a aceptar el testimonio de una mujer. Era simplemente la costumbre, ni más ni menos. Por eso dice el versículo 12, pero después se apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Yendo fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Entonces vemos que esto ya no es cuestión de rechazar el testimonio de una mujer por el hecho de ser mujer, es que rechazaban el testimonio de todos, tanto de mujeres como de hombres. Y estamos hablando de los discípulos. No estamos hablando de gente de la calle, de los romanos, de los escribas o de los fariseos. Estamos hablando de que los discípulos del Señor no creían que había resucitado, porque primero, ni esperaban que resucitara, y en segundo lugar, tampoco aceptaban el testimonio fuera de una mujer o fuera de un hombre de que había resucitado. ¿Cómo se puede ser discípulo de Cristo y ser incrédulo? ¿Cómo se puede llamar uno creyente y dudar de la palabra, de las promesas de Dios? ¿Ocurrirá eso hoy en día? ¿Existen hoy en día cristianos, seguidores de Jesucristo, que tienen problemas con la fe, que no terminan de aceptar y de creer lo que dicen las Escrituras? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Permítame que sigan leyendo, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y ahora viene lo fuerte. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tenían un problema muy grave. Les costaba creer, les costaba aceptar el testimonio de las personas que le habían visto resucitado. Ahora, hay un capítulo que se ha leído parte de él en esta tarde, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es un capítulo, digamos, monográfico. Es un capítulo que habla fundamentalmente de la resurrección de los muertos, no solamente de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los muertos a nivel general. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo dedicó todo un capítulo a hablar de la resurrección de los muertos y también, lógicamente, de la resurrección de Cristo? ¿Es que no estaba claro en aquellos tiempos tan cercanos a estos acontecimientos que el Señor Jesucristo había resucitado? Bueno, antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana, ya se habían levantado diferentes teorías acerca de la resurrección de los muertos, concretamente acerca de la resurrección de Cristo. Yo quiero recordarles que en los tiempos de Jesús había dos, no uno, dos sumos sacerdotes. Uno se llamaba Anás y otro se llamaba Caifás. ¿Por qué dos? Si realmente tenía que haber uno solo. Porque había dos grupos religiosos muy fuertes que competían entre sí. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Los fariseos sí creían en cuestiones espirituales como ángeles, en la resurrección de los muertos. Pablo utiliza este argumento, ¿se acuerdan? Cuando un día está presentando testimonio. Pero los saduceos, aunque eran religiosos, no creían que los muertos algún día resucitarían. ¿Y cómo puede haber un sumo sacerdote? ¿Cómo pueden haber religiosos que no creían en la resurrección de los muertos? Cuando el Antiguo Testamento presenta infinidad de textos y de pasajes donde se habla de la resurrección de los muertos. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos personas que fueron resucitadas milagrosamente de la muerte. Bueno, el profeta Elías es un hombre que oró una vez por una persona muerta y el Señor lo resucitó. El sucesor de Elías, es decir, Eliseo, también oró una vez por una persona que estaba muerta y el Señor lo resucitó. Bueno, pues en la época de Jesús había un grupo religioso muy poderoso, muy influyente, incluso hasta en la política, muy ricos, que formaban parte de la vida religiosa de Israel, incluso del Sanedrín, aquel grupo donde tomaban decisiones de todo tipo, que no creían en la resurrección. Y antes de que terminara el primer siglo de la era cristiana, surgió la idea
Bueno, la primera fue que los discípulos habían robado el cuerpo del maestro, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero que dijeron los religiosos. No ha resucitado, olvídense de eso. Los discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo y le están haciendo creer a la gente que Él ha resucitado. Eso fue lo primero referente a la resurrección. Pero lo siguiente que se dijo es que Él había resucitado, pero no realmente físicamente, sino como una especie de algo espiritual, algo etéreo, algo que no comía ni se podía tocar, algo como una especie de nebulosa. Y por eso el Señor en varias ocasiones, después de resucitado, una de las cosas que le dice a los que creen, o a los que no creen, mejor dicho, que Él está vivo, es: tóquenme, tóquenme, toquen mis heridas. Incluso pide hasta de comer. Y no es que tuviera necesidad de comer, pero lo hace como evidencia, como señal de que verdaderamente no es una alucinación, no es producto de la imaginación, sino que es producto de un cumplimiento de una palabra profética, que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras, y también conforme a las Escrituras resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pablo pone mucho énfasis en el tema de la resurrección, y yo me alegro muchísimo de que en nuestras Biblias tengamos un capítulo entero sobre este tema, capítulo 15 de Primera de Corintios. Y yo he hecho una pequeña lista de 10 puntos de lo que podía haber ocurrido si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos. Primera cosa que hubiera ocurrido es que Él hubiera pasado por mentiroso. Porque Él mismo dijo que iba a morir, y Él mismo dijo también que iba a resucitar. Si simplemente el Señor Jesucristo murió, que efectivamente murió, pero no resucitó al tercer día, era un mentiroso. Pero cuidado, no solamente Él era un mentiroso, sino que las Escrituras que citaba avalando que Él iba a resucitar tampoco gozan de ninguna credibilidad. Es decir, con todo mi respeto lo digo, ni siquiera la Biblia sería creíble, porque uno de los textos que se menciona para enfatizar la resurrección, la necesidad de la resurrección de Cristo, es el Salmo 16. Y permítame que les lea unos versículos muy interesantes de este Salmo. El Salmo 16, a partir del verso 9, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y ahora viene un texto increíble. Porque no dejarás mi alma en el Seol. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Seol, que es lo mismo que se menciona en el Nuevo Testamento por la palabra Hades. Pasa que uno está en hebreo y otro está en griego, pero es lo mismo. Seol o Hades es el lugar de los muertos. Dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se va a corromper tu santo, tu siervo, tu hijo. Esto no se escribió referente a David, porque en un mensaje que se da en el Nuevo Testamento, les recuerdo cuando Pedro en el día de Pentecostés se pone en pie y él presenta argumentos acerca de lo que allí está pasando. Él dice: hermanos, el cuerpo de nuestro queridísimo rey David está entre nosotros hasta el día de hoy. Y nuestro queridísimo rey David murió, no resucitó, y lógicamente, como cualquier ser humano, se corrompió su cuerpo. Y el de Abraham, usted puede ir a la tumba de Macpela en la ciudad de Hebrón, en Israel, y usted puede visitar hoy la tumba donde está enterrado el patriarca Abraham y al lado su esposa. Y allí mismo, en esa cueva Macpela, que significa en hebreo cueva de parejas, está enterrado su hijo. Allí está enterrado Isaac y al lado está enterrado su mujer Rebeca. Y allí también usted puede visitar la tumba del patriarca Jacob. No está enterrada Raquel, porque ella murió por el camino mientras paría, pero está enterrada Lea. Y una leyenda judía dice que también están enterrados allí Adán y Eva, pero eso ya forma parte de la leyenda. Es una cueva gigantesca que el rey Herodes mandó a hacer un palacio en la puerta, y es una cueva que está dividida en dos, una parte para los musulmanes y una parte para los judíos. Y todos esos grandes hombres de Dios, esos grandes patriarcas, todos murieron y sus cuerpos se corrompieron. Luego, ¿de quién hablaba el autor del Salmo 16? ¿De Abraham? No puede ser. ¿De Isaac? ¿De Jacob? ¿De David? ¿De Jeremías? No. Tenía que hablar de un personaje
que moriría, pero que no se terminaría descomponiendo. Y evidentemente el único que murió, pero no se terminó de corromper, porque resucitó al tercer día, fue el Señor Jesucristo. Luego, citando el Salmo 16, es la forma más maravillosa de demostrarle a uno que no cree, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. Y por eso este argumento, ya digo, lo presenta el apóstol Pedro diciendo que el Señor Jesucristo efectivamente resucitó. Porque si no hubiera resucitado, Cristo hubiera pasado por el mentiroso más grande de toda la historia de la humanidad. En segundo lugar, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros ya no tenemos ningún mensaje que compartir al mundo. Todo esto que se ha hecho en estos días de salir por las calles dando testimonio y evangelizando, y las Biblias que se han repartido, y los Nuevos Testamentos, y los folletos, y las tarjetitas, etcétera, etcétera, ¿para qué lo hacemos? Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? Estamos hablando de un señor, de una persona que fue muy buena, con un mensaje tremendo, pero que al fin y al cabo fue uno más. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo no resucitó, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que decirle al mundo referente a Él. Porque terminó en un rotundo fracaso, como tantos que vinieron antes y después de Él haciéndose pasar por el Mesías. Si Cristo no resucitó, no va a venir otra vez. No existe segunda venida. Nosotros los creyentes, los cristianos, creemos que el Señor ya vino una vez, murió, fue crucificado, resucitó, ascendió a la gloria y volverá por segunda vez. Y dice, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si murió y no resucitó, no le podemos estar esperando, porque no va a venir. Si el Señor no resucitó, el mensaje que predicamos no es un mensaje poderoso, no cambia a nadie. Es un mensaje que trae tristeza. Y dice 1 Corintios 15, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de pena del mundo. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero tiene poder el Evangelio precisamente porque el autor del Evangelio, que es el Señor Jesucristo, está vivo. Si no está vivo, nuestro mensaje no tiene ningún poder para cambiar absolutamente a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe no sirve para nada. Es una fe vana, una fe inútil, que no tiene ningún sentido mantenerla, avivarla o usarla. En cuarto lugar, si Cristo no resucitó, los discípulos también mintieron. Dieron falso testimonio. Ustedes saben que está prohibido en el Decálogo de Éxodo capítulo 20, que también aparece en Deuteronomio 5, está totalmente prohibido levantar un falso testimonio en contra de una persona. Si ellos dijeron que lo habían visto, como decía Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, si ellos dijeron que resucitó y no resucitó, fueron falsos testigos, dignos también de condenación. Por lo tanto, también fueron unos mentirosos. En quinto lugar, algo muy grave, gravísimo. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. Vamos derechos al infierno. Porque la Biblia dice que a menos que la sangre de Jesucristo nos perdone de nuestros pecados, no tenemos salvación ni esperanza eterna. Si Cristo no resucitó, todavía seguimos siendo pecadores. Y el día que muramos, en vez de ir a la presencia del Señor, iremos directamente al infierno por la eternidad. Si Cristo no resucitó, los que murieron y fuimos a enterrarlos a cementerios y lloramos y le dijimos hasta pronto, hermanos, hasta pronto, queridos hermanos y amigos, que murieron con aquella esperanza, y nosotros con aquella esperanza de volver a reencontrarnos con ellos o con ellas, ni van a resucitar ellos, ni se salvaron, y encima nosotros estamos creyendo en una mentira, creyendo que nos vamos a volver a reencontrar con nuestros hermanos que murieron o nuestros familiares en Cristo, y cuando no van a resucitar. Fíjate qué grave es, qué tragedia si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, queridos hermanos, nuestras oraciones no se pueden seguir haciendo en el nombre de Cristo, porque Él nos enseñó a orar en su nombre al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis, para que mi Padre sea glorificado a través de ello.
Si Él no resucitó, no podemos orar por gente necesitada, como enfermos o problemas de tipo espiritual o de la índole que sea. No podemos ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura en nombre de un muerto. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si Cristo no resucitó, todas las personas que sufrieron martirio y siguen sufriendo martirio hasta el día de hoy, gente crucificada, gente quemada, gente apaleada, devorada por las fieras en el circo romano, hermanos, murieron de hambre, aserrados, de todo. ¿Para qué tanto sufrimiento y tortura? Para morir en vano por un muerto, por alguien que no resucitó. Terrible. Si Cristo no resucitó, todo el Nuevo Testamento es una gran farsa. No tiene ningún sentido tener 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No tiene ningún sentido leer el libro de los Hechos, porque es falso. Es una novela basada en ciencia ficción. Eso de que fueron por todo el mundo predicando el evangelio, resucitaban los muertos, se sanaban los enfermos, etcétera. Todo eso es un cuento. Las epístolas paulinas, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos las cartas de Juan, de Pablo? ¿Para qué queremos el Apocalipsis? Si Él no resucitó, ¿para qué lo queremos? Si las profecías al fin y al cabo después no se van a cumplir. Si Cristo no resucitó, vivimos creyendo en una mentira y estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? Nosotros sí tenemos un mensaje que darle al mundo. Nosotros sí podemos seguir orando y predicando y sufriendo por la causa del evangelio si hace falta. Nosotros tenemos esperanza, nuestra fe no es en vano, nuestras oraciones llegan a la presencia, al trono del Señor. Los hermanos nuestros que murieron derramando su sangre en cruces, en hogueras o donde sea, y los que mueren hoy y seguirán muriendo, no están muriendo en vano, porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos, y dice la Biblia que Él nunca más volverá a morir. Y por eso le dijo a María Magdalena: vete a mis hermanos y dile que yo he resucitado. Déjenme que les diga que el texto o la frase donde dice no me toques está mal traducida. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo suéltame, no le dijo no me toques. El Señor no le dijo realmente no me toques, sino le dijo suéltame, María, suéltame, no te agarres tanto a mí, que tengo que subir a mi Padre a rendirle cuenta. Eso es realmente la traducción más correcta. No me toques, como si fuera, ¿verdad? Bueno, a mí me ha pasado a veces ir a saludar a alguien y no me toques. Bueno, pues nada, no te toco, no me pierdo nada. Imaginan al Señor, una mujer tan agradecida por el Señor, va temprano en la mañana, no va ni su madre, no va ni Pedro, ni Juan, no va nadie, va ella. Y cuando te voy a tocar y a darte un abrazo y decir, Señor, te amo, te quiero, no me toques. No dijo eso realmente, repito, le dijo, suéltame, no te agarres tanto a mí, suéltame, que tengo que subir a rendirle cuentas a mi Padre. Y lo hizo en décimas de segundo, porque al rato ella estaba en la habitación con sus discípulos y les dijo, pasa a vosotros. Mirad mis manos y mis heridas, yo he resucitado. Y hay otra ocasión donde cuando Él resucita le dice a sus discípulos y a algunas mujeres, dice, vayan y díganle a mis discípulos, y a Pedro. ¿Por qué no mete a Pedro en los discípulos? ¿Por qué no dice, díganle a mis discípulos? ¿Por qué menciona la palabra Pedro aparte? Díganle a mis discípulos y a Pedro. Bueno, es que ustedes saben que Pedro, la noche que fue prendido el maestro, apostató de Cristo. Apostató, renegó. Yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre. Se echó fuera, dio un paso atrás. Y el Señor quería restaurar a Pedro, porque una de las cosas maravillosas que solamente puede hacer el poder de Dios es restaurar vidas. Y el caso de Pedro necesitaba una restauración total, de arriba abajo. Y por eso lo incorpora y le vuelve a dar una segunda oportunidad. ¿Qué te parece? Y a Judas se la hubiera dado si hubiera ido, en vez de corriendo a los sacerdotes, a los hombres, hubiera ido al Señor y hubiera ido corriendo a la cruz y se hubiera postrado delante de Él, seguramente hubiera recibido perdón. Porque algo que no entienden, ni aceptan, ni predican muchas religiones, es que no se puede perdonar a un criminal en el último momento. No se lo merece. Pero yo pregunto, ¿y nosotros nos merecemos el perdón de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que porque nosotros pedimos perdón al Señor hace 20 años atrás o 30 o lo que sea, somos más dignos que aquel que le pide perdón la última semana o el último minuto? Si no es cuestión de dignidad, no es cuestión de méritos personales, es cuestión de que el amor de Dios ha sido derramado en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a través de sus méritos y a través de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día, podemos estar nosotros en esta tarde delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo me preguntaba mientras leía esto, Señor, si nosotros en vez de haber nacido o vivido en esta época, estuviéramos
en el siglo I y se nos acerca una mujer, una hermana de la iglesia, y nos dice: no tengan miedo, lo acabo de ver, me acabo de abrazar al Señor, ha resucitado. ¿Le hubiéramos creído? Porque claro, es muy fácil criticar a los discípulos, ¿verdad? Es muy fácil criticar que dudaron, que no creyeron, pero ¿y nosotros lo hubiéramos creído? Nosotros hubiéramos dicho que gloria a Dios, claro, se cumplió la palabra. O hubiéramos también dudado, hermanos. Tú no has dudado nunca, tú no has tenido ninguna crisis espiritualmente hablando después de haber conocido al Señor, o tu línea ha sido siempre una línea ascendente, nunca has metido la pata, todo lo has hecho de maravilla. Oye, qué injustos somos, ¿eh? Tú vas en una línea y nadie dice nada. En cuanto dices algo o haces algo equivocado, se te tira todo el mundo encima. Qué injusta es la vida, queridos hermanos. Qué injustas somos los cristianos a veces, ¿verdad? ¿Hubiéramos creído nosotros en María Magdalena? ¿Hubiéramos creído en aquella mujer? Hubiéramos dicho: no, yo no te puedo creer a ti porque tú eres una mujer recién convertida. Bueno, pues ¿sabes qué? La recién convertida le dio ejemplo a aquellos que habían estado 3 años viajando, comiendo y viviendo con el maestro. ¿Qué te parece? A veces el pequeño le da ejemplo al grande, ¿verdad? Ahora, yo no quiero que en esta tarde estemos como recordando algo que pasó en el... No. Cristo no es un recuerdo, hermano. Cristo es una vivencia personal y diaria. Y cada día Él tiene que resucitar y vivir y manifestarse en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo decía el jueves. Si esto es verdad, si esto de la resurrección, esto es verdad, si esto del evangelio es verdad, si es verdad que hace 2000 años Dios, estamos hablando de Dios, no estamos hablando del presidente, no, estamos hablando del creador del universo. Si es verdad que Dios se humanó, si es verdad que Dios sintió tanto amor, tanta compasión por la raza humana, que se vistió de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, si todo eso es verdad, que fue a una cruz, que murió de aquella manera humillante y terrible y tremenda, que lo meten en un sepulcro, está 72 horas allí metido, sin agua, sin comida, sin nada, sin nadie, y al tercer día se mueve sola aquella roca y caen los soldados romanos como cucaracha panza arriba, y se produjo un terremoto y se pone un ángel encima de la roca, y cuando va aquella mujer al sepulcro y lo ve vacío y le dice: María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Si todo esto es verdad, no nos podemos callar ni un minuto más. Si esto es verdad, ¿por qué no lo decimos a todo el mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir la boca? Si tenemos el mensaje más poderoso del mundo, nuestro Cristo, nuestro Dios, ha resucitado de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Mahoma se murió y nunca más, dice la historia, que resucitó. Mahoma se lo comieron los bichos, y a Buda se lo comieron los gusanos, y a todos los hombres y mujeres de la historia, buenos y malos, terminaron dando con sus huesos allí en el sepulcro. Pero nuestro Señor Jesucristo no está en el sepulcro. Cuando usted va a Israel y visita su sepulcro, el verdadero donde estuvo, no el montaje que se ha montado, sino el verdadero, aquel que está en aquel lugar, usted encuentra aquella inscripción: Él no está aquí, Él ha resucitado. Por eso nosotros, cuando entendimos esto, dejamos de ir detrás de dioses muertos. Se nos cayó la cara de vergüenza. A mí se me cayeron todos los esquemas el día que abrí la Biblia y me di cuenta que no solamente eso está prohibido y es una abominación delante de nuestro Dios, la idolatría, darle culto a cosas en vez de al Creador, sino que además entendí que Él no tiene nada que ver con eso, que esas son las cosas que el hombre ha sido capaz de hacer, porque el hombre es capaz de hacer lo más sublime y grandioso y lo más terrible y patético. Tiene esa capacidad el hombre de sorprendernos. Sin embargo, cuando entendí que el Señor Jesucristo no está en una cruz, ahí clavado, o en un sepulcro, sino que el Señor está ahora vivo en medio de nosotros y ora por nosotros cada día. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes que el Señor, antes de que tú te levantes, ya ha orado por ti y por mí todos los días de nuestra vida? Es impresionante tenerlo a Él como aliado. Es terrible tenerlo como enemigo, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Póntelo como amigo, no te lo pongas en tu contra, porque, amigo, la llevas cruda.
Pero ¿sabes el privilegio de saber que yo cuando salgo a la calle, Él ya oró por mí? Y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y saber que es mi pastor y es mi padre y es mi amigo y es mi consejero y me comprende y me ama y me acepta. ¿Sabe lo que significa eso? Eso le cambia la vida a cualquiera, ¿sí o no? Pues mucha gente no lo sabe. Mucha gente no ha oído este mensaje. Y vemos cada año en nuestro país, aquí en España, a miles, por no decir millones de personas que viajan de un lugar a otro y hacen todo tipo de penitencias y de caminatas y de esfuerzos tremendos. Pero el Señor no está vivo, no está muerto, el Señor está vivo. No tiene nada que ver con esa idolatría, con ese comercio, con ese circo religioso, sino que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Me llama siempre la atención, es algo que me ha llamado mucho la atención, no me entra en la cabeza, cómo después de la resurrección no se convirtieron multitudes de personas. Me llama la atención cómo no dice la Biblia que multitudes de personas viéndolo a Él se convertían, sino que tuvieron que pasar años a través de la boca, del testimonio, del trabajo evangelístico de los discípulos, de los convertidos, que la gente iba aceptando y entendiendo el Evangelio. Y es que esa es la obligación más grande que tú y yo tenemos en esta tierra. La obligación, lo llama la vida, la gran comisión, nuestro gran deber en la vida. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú personalmente ganaste un alma para Cristo? ¿Saben que he conocido cristianos que me dicen, es que yo nunca le he dado testimonio a nadie y nunca he llevado un alma a los pies de Cristo? Es terrible, es patético, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, los musulmanes, lo que son capaces de hacer en su creencia, son capaces de hacer locuras con tal de llevar su mensaje, con tal de llevar su religión hasta el último rincón. Incluso si tienen que dar la vida, lo hacen. ¿Cuánto más todos y cada uno de nosotros que tenemos un mensaje único en el mundo? No hay ninguna religión, no hay ningún grupo en el mundo que pueda decir lo que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo está vivo y está con nosotros todos los días, de día y de noche. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo no va a dedicar un capítulo entero a la resurrección? Y a decir, hermanos, nosotros tenemos el mensaje más poderoso de la tierra. Decirle al mundo que se reconcilien con Dios. Porque solamente a través del Señor Jesucristo el hombre puede llegar a reconciliarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos se están poniendo muy difíciles y muy complicados. Hemos tenido durante varias semanas algunas clases aquí en la iglesia sobre cuestiones proféticas. Libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que estamos viendo es que aquellas cosas que hemos leído durante años y años están a punto de cumplirse, si es que no se están cumpliendo ya. Se están hablando con unos términos y con unas palabras y unas expresiones que realmente meten miedo al mundo, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor Jesucristo tiene un propósito, tiene un proyecto para este mundo. Y es a través de su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Su iglesia no es un lugar. Su iglesia son los hombres y mujeres que le han entregado su vida a Él. Es que se van a cumplir sus propósitos. Y así como Él está vivo, nosotros tenemos que transmitir este mensaje de vida al mayor número posible de personas, utilizando todos los medios que el Señor ponga a nuestro alcance. Gloria a Dios por lo que nuestro hermano David nos comentaba acerca de Venezuela, y gloria a Dios por lo que los chicos han hecho ahora en el puerto de la Cruz. Pero me llamaba una persona estos días y me decía, eso de salir a las calles con cartelitos y con testimonio, eso debería ser lo normal todos los días. Pero todos los días, no solamente porque ahora ha habido un retiro, un campamento en Semana Santa, sino que en cualquier ciudad, en cualquier parque, en cualquier parte del mundo, deberíamos de encontrar a la gente dando testimonio. Si verdaderamente, repito, todo esto es verdad, tendríamos que poner el mundo patas arriba. Pero ¿sabes una cosa? Ellos lo hicieron. Esta gente lo hizo. No tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían nada, pero tenían una pasión por Cristo que la iglesia ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Y sabes, hace unos días, creo que lo subí al Facebook por si alguien lo quiere ver, donde más están creciendo las congregaciones es donde más conflictos hay. Conflictos de guerra, conflictos de persecuciones, necesidades económicas, materiales. Ahí es donde se dice que es donde más está creciendo el Evangelio.
Y donde menos, curiosamente, crece el Evangelio, incluso hasta decrece, es en los lugares donde hay bonanza, donde hay paz, donde hay todo lo material cubierto. Es como una paradoja, ¿no? Sí, Señor, en vez de utilizar los tiempos de bonanza, de calma, la prosperidad, lo que tenemos para difundir el Evangelio, resulta que parece que es como al revés. Nosotros estamos a punto de entrar en una nueva etapa, ya lo sabéis, ya lo he dicho en varias ocasiones. Estamos a punto de entrar en una nueva etapa. Antes de que termine el año, si hemos ido en una línea, ahora vamos a ir en otra. El Señor nos está sacudiendo y rompiendo los esquemas. Pero yo estoy plenamente convencido de que estamos en un tiempo en el cual nuestras bocas se tienen que abrir más que nunca. No podemos ser cristianos mudos, hermanos. No solamente el Señor sanaba a paralíticos y a cojos y a ciegos, sino también a mudos. Y yo creo que la iglesia, tú y yo, tenemos que abrir la boca más a menudo. Ese folleto que repartimos, que a lo mejor no ves resultado aparente, esa Biblia, ese Nuevo Testamento o cualquier material evangelístico, si oramos al Señor, podemos ver vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Yo quiero terminar contando algunos testimonios de gente que yo personalmente he conocido. Hace años tuvimos en la iglesia a un hermano que nos contó su testimonio impresionante de cómo estaba cumpliendo una enorme condena en la cárcel y estaba totalmente desnudo, encadenado en la cárcel, de lo violento, de lo agresivo que era. Y lo sacaron un día a un culto que se hacía en la cárcel y se le tiró a los guardias y a la gente que estaba allí, incluso a los que estaban predicando, y les arrancó ese famoso Nuevo Testamento azul chiquitito que reparten los gedeones, ¿se acuerdan? Y claro, como son unas hojas tan finas, pues dice que se fumó a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los hebreos se lo fumó todo, claro, un papelito ideal. Pero con las hojas que le quedaron, comenzó a leer la Biblia y tuvo un encuentro personal con Cristo solo en una cárcel, leyendo un Nuevo Testamento. ¿Se puede convertir la gente sola leyendo la Biblia? Claro, no será la primera vez ni la última. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años vino aquel hermano que invitamos de Argentina, un cantante llamado Miguel Cejas? ¿Se acuerdan? Un hombre que tenía unos problemas tremendos en su matrimonio. Ya de hecho vivían separados. Él no sabía que su mujer se había convertido y estaba orando por él. Y él, en su desesperación, siendo cantante de un grupo famoso en aquellos años en Argentina, se fue a un hotel para pegarse un tiro en la sien y quitarse de en medio. Pero cuando abre la gaveta de su habitación se encuentra un Nuevo Testamento y comienza a leerlo y cae de rodillas al suelo llorando y acepta al Señor. Es increíble el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Escuchaba el testimonio de una mujer que le regalaron otro Nuevo Testamento. Y ella hacía caramelos caseros y no tenía cómo envolverlos. Y con las hojas de aquel Nuevo Testamento comenzó a envolver los caramelos y los ponía en la cesta y los vendía. Y venía la gente y compraba, y siempre había uno que venía y venía y venía y venía. Y decía, pero es que yo los compro no tanto por el caramelo, sino por las historias tan bonitas que aparecen ahí en esas hojas, porque él quería saber más de aquellas historias. Dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, de los que predican el Evangelio de Jesucristo. Como nunca antes en este planeta Tierra hay una necesidad urgente de personas que abran la boca dando testimonio del Señor Jesús. ¿Saben por qué hay tanta tiniebla? Porque hay poca luz. Porque cuando hay mucha luz, las tinieblas se disipan. Cuando aumenta la oscuridad, cuando aumenta la maldad, es porque no son frenadas, no son contrarrestadas con la palabra de Dios. Claro, no me extraña, ¿cómo no va a pasar uno a insultar? ¿Y cómo no va a gritar el otro? ¿Y cómo no va a pasar uno con el coche a decir barbaridades? Claro, porque la calle, hermanos, se la hemos entregado al mundo, se la hemos entregado al enemigo. Pero tenemos que retomar, tenemos que ganar otra vez la batalla, y la batalla se gana sirviendo al Señor con oración y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y termino diciéndoles esto, porque dice la Biblia, vendrán tiempos en los que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de mucha gente. Y por haberse multiplicado la maldad, dice otro texto, el amor de muchos se enfriará.
Pues tenemos la sartén por el mango, tenemos la capacidad, tenemos el poder y la autoridad y la comisión de predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Cristo volverá otra vez. Si lo hacemos, hermanos, Dios va a recompensar y vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Proponte cada día dedicar un tiempo a hablarle a gente que no conocen del Señor. Tenemos todavía folletos, me parece, ¿verdad, Margarita? Tenemos todavía muchos miles de folletos. Gloria a Dios por los que se han repartido, pero hay muchos más todavía, ¿eh? Hay ofertas de Nuevos Testamentos a unos 50. Saber que por unos 50 yo puedo regalar un Nuevo Testamento a una persona y salvar de muerte un alma por unos 50 es increíble, más fácil, imposible. Por eso, amados hermanos, aprovechemos el tiempo y digámosle al mundo que Cristo vive y que Él resucitó de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos. Hoy estamos recordando los cristianos, la iglesia del Señor en todo el mundo. Estamos recordando el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. La resurrección del Señor Jesús. La muerte es algo tremendo, la crucifixión fue algo impresionante, pero sin resurrección no sirve de nada. Pero hoy quiero invitarte a que abras tu corazón a Cristo, a que le pidas perdón por tus pecados, a que vengas a Él humillado y arrepentido y lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador personal. Que le digas en esta tarde al Señor: Señor, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, pero yo quiero en esta tarde abrirte mi corazón para que tú entres en Él y vivas en mí, Señor. Si en esta tarde el Señor está hablando a la puerta y llamando a la puerta de tu corazón, queriendo entrar, queriendo tener comunión y relación contigo, te animo a que tomes esta sabia decisión de decir: yo quiero hacer de Cristo, el Cristo vivo, mi Señor y mi Salvador. Yo quisiera preguntar en este momento: ¿hay alguna persona entre nosotros en esta tarde? ¿Hay alguna persona esta tarde entre nosotros que quisiera entregarle, tal vez por primera vez en su vida, su alma al Señor Jesús? ¿Alguna persona que quiera pedirle perdón al Señor en este domingo de resurrección y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, Señor. Yo quiero que tu sangre me limpie todos mis pecados. Y quiero que me dé fuerzas para seguirte a partir de hoy, porque reconozco que soy un pecador y que te necesito urgentemente en mi vida, Señor. Si hay alguien así entre nosotros y quieres tomar esa decisión, gloria a Dios, te felicito, porque es la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida. ¿Hay alguien aquí esta tarde que le quiere entregar su vida al Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más le quiere entregar su vida al Señor en este momento? Decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero sobre todo pedirte perdón por mis pecados, porque mis pecados te llevaron a la cruz, pero fue tu amor el que permitió que tu sangre fuera derramada por mí, Señor. A esas dos personas que levantaron su mano esta tarde, ahí donde están sentados, yo les pediría que le pidieran al Señor perdón, que dijeras algo así como: Señor Jesús, perdóname. Dígaselo: perdóname, Señor Jesús. Soy un pecador y reconozco que los pecados te llevaron a la cruz, Señor. Que yo merecía la muerte, pero tú ocupaste mi lugar y moriste por mí, Señor. Y yo quiero en esta tarde humillarme delante de tu presencia. Dígaselo. Y yo quiero abrirte mi corazón y decirte: Señor, entra en mi corazón y límpiame y perdóname. Y dame fuerza, Señor, para seguirte todos los días de mi vida, Señor.
Si usted se lo dice al Señor de todo corazón y se compromete a obedecerle, se compromete a seguirle, a poner en práctica su palabra, usted nunca volverá a ser la misma persona. Usted va a experimentar lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Y pasará de muerte a vida y se convertirá en un hijo, en una hija de Dios, lavado, limpiado por la sangre de Cristo. Y el Señor estará ahora dentro de ti, ayudándote, fortaleciéndote, animándote cada día a que sigas adelante. Señor, queremos orar por esas dos almas, esas dos personas que han mostrado interés esta tarde, levantando su mano y diciendo: queremos entregar nuestras vidas al Señor. Yo te pido que tú, Señor, hagas la obra que solamente tú eres capaz de hacer. En tu nombre pedimos, Señor, que confirmes tu palabra, que hayan entendido el Evangelio, que se comprometan contigo, Señor, que lean tu palabra, que pacten contigo y que tú los pastorees toda su vida hasta que se vayan a tu presencia, Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, te pedimos fortaleza, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en el camino, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque hemos conocido al autor de la vida, y este mensaje el mundo tiene que oírlo. Este mensaje el mundo tiene que saberlo, porque si nosotros cerramos nuestras bocas, nadie lo hará. Somos responsables delante de Dios por esta generación. Somos los atalayas que tenemos que advertirle al mundo y predicar tu palabra. Y queremos hacerlo con tu ayuda y con tu bendición, Señor. Fortalécenos, levántanos con el poder de tu diestra. Y oramos para que en esta semana se nos presenten oportunidades para que podamos hablarle a todo el mundo de ti, Señor. Para que la gente te conozca como nosotros hemos comenzado a conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos la victoria garantizada. Y tu ayuda está de nuestra parte. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Hemos cantado hoy por primera vez.